Buenas noches de nuevo. Continuamos con la pica en Flandes, aquí en Decisión Radio, con la segunda parte del programa, el habitual monográfico, que en esta ocasión va a versar sobre la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los tiempos y verán los venideros, en palabras de nuestro insigne literato y soldado de los tercios, Miguel de Cervantes. Cedo la palabra a Fernando. Adelante. Buenas noches. Pues siguiendo hablando de la batalla de Lepanto, de la que ya hablamos un poco de la situación histórica en que se dio, pues hay tres hechos, digamos, que ya en la década de los años 60 del siglo XVI muestran la gran amenaza turca y motivan un poco la creación de una nueva Salta Liga. Esos tres hechos son el fracaso español en la isla de Yerba o de los Helves, en la costa de Túnez, la cual una expedición para tomar Trípoli termina en desastre, y en que la flota combinada hispano-italiana es derrotada por la flota turca y muertos o capturados casi todos los marineros y tropa. Los turcos llegan a capturar 28 galeras, entre ellas la capitana del Papa, que es llevada a Estambul. 5.000 españoles desfilaron prisioneros por las calles de esta ciudad, entre las vejaciones del pueblo, para luego ser enviados como remeros a las galeras. Algunos lograrán ser rescatados a alto precio, entre ellos un capitán de infantería español llamado Lope de Figueroa, del cual volveremos a hablar. También el fracaso turco ante Malta en el intento de tomar la isla, a la que dio a un fuerte asedio, que no tuvo éxito, sobre todo por los errores de los turcos y la firme defensa que efectuaron los caballeros junto a tropas españoles, que en el fuerte San Telmo murieron hasta el último hombre. Una expedición ya de rescate española acabó ya con el sitio, pero se hacía sentir la amenaza que representaban. Y por último ya la conquista turca de Chipre. Ya habíamos dicho que Venecia había optado por una política de neutralidad, pagar tributo al sultán y beneficiarse del comercio. Pero sin embargo los turcos decidieron conquistar Chipre y arrebatársela a Venecia. Tomaron rápidamente toda la isla menos Famagusta, que resistió hasta poco antes de la batalla de Lepanto. Y claro, Venecia, que ha estado viviendo por su cuenta, se da cuenta de que necesita ayuda y se vuelve a aquellos a los que abandonó. Y se forma la Liga Santa, donde participan España con sus propias galeras, las napolitanas y las genovesas de los Doria, Venecia y las del Papa y Malta, que estaban incluidas dentro de la flota del Papa, aunque las galeras se las había proporcionado España. Y hablemos un poco de las galeras, que es el elemento decisivo de esta batalla. Es la última versión de los barcos a remo que han dominado el Mediterráneo durante miles de años, hasta su sustitución, no tanto por la vela, muchas veces ineficaz en mares estrechos y con calmas ocasionales, como sobre todo por la potencia de fuego de la artillería en los barcos. Y en la galera se había producido un profundo cambio en el sistema de remo. En los barcos antiguos, el número de remeros por remo era pequeño, 1 o 2 a lo sumo, y los barcos tenían varios pisos de remeros, 3 en la trireme griega, también 3 en la quinquerreme romana. Lo que pasa es que los 2 remos superiores tenían 2 remeros por remo. Y en el combate naval, el principal arma era el espolón, que exigía mucha habilidad, y por tanto los remeros no eran esclavos ni convictos, sino ciudadanos, normalmente las clases inferiores, que servían en el ejército como remeros. Los romanos, que eran menos hábiles en navegación, buscaron embarcar mayores tripulaciones y convertir la lucha naval en un combate de infantería. Pero en el Renacimiento se desarrolló un sistema de boga con un único remo que manejaban varios remeros, 5 o 6 por remo,
galeotes de un mismo barco, y esto permite utilizar remeros menos entrenados. Por tanto, a partir de entonces se dedicó al trabajo de remero a esclavos y convictos, que no era la práctica antigua. Ya saben, si vuelven a ver Ben-Hur, la película de 1959, recuerden que tanto el autor de la novela como el director de la película se tomaron un par de licencias artísticas importantes. Los remeros no eran esclavos y no bogaban todos en un único remo. Las galeras ordinarias llevaban 51 bancos de remo, 26 a un lado y 25 al otro. El motivo era hacer hueco a la cocina. Mientras que las grandes galeras, llamadas galeras patronas de los jefes de división, podían llevar hasta 61 bancos de remo, tan mayores. La galera tenía unos 50 metros de eslora o largo y 6 de manga o ancho, con 5 galeotes en cada remo, lo cual daba 255 remeros, en una tripulación total de 400 hombres, que incluían además los marineros y soldados embarcados. Y el espacio no era superior a 320 metros cuadrados, por lo cual las condiciones de vida a bordo eran agobiantes. El calor asfixiante, los hombres bogaban desnudos, con llagas, cubiertos de piojos y parásitos, y el suelo de la cámara de boga pues estaba lleno de orines, defecaciones y vómitos. Eran frecuentes las epidemias de tifus y disentería que diezmaban tanto a los galeotes como a la tropa. Los galeotes se reclutaban entre esclavos, prisioneros de guerra generalmente, convictos o ciudadanos a los cuales sus deudas llevaban a alistarse en galeras. La tripulación de galeotes de una galera se denominaba chusma, y dado que comprendía lo mejor de cada casa, dicho término ha pasado a representar actualmente un grupo de gente vulgar y despreciable, pero su origen era ese. Las galeras ya del Renacimiento llevaban unas pocas piezas ligeras de artillería en proa, 5 las cristianas y 3 las turcas. Su utilidad era meramente desgastar al enemigo con una única andanada, por la lenta recarga que tenían, y el combate realmente se realizaba al abordaje con una lucha de infantería, en la cual destacaban los soldados españoles de los tercios y los jenízaros turcos. Para la batalla de Lepanto en la flota cristiana se mandó cerrar los espolones, y eso permitió que el tiro de la artillería fuera más baja y causara mucho más daño en las galeras turcas. Las galeras españolas serían construidas en las atrazanas de Barcelona con obreros y especialistas traídos de Andalucía y Castilla. Y una réplica de la Real, la galera de Don Juan de Austria en Lepanto, fue construida en 1971 con motivo del 400 aniversario de la batalla y puede ser admirada en dicho museo en donde fue construida la original. Y veamos las flotas. La flota cristiana constaba de 208 galeras, 106 de Venecia, 90 de territorios de la corona española y 12 de la escuadra pontificia. Y en ellas se embarcan 30.000 hombres de infantería y además hay 24 galeones, pero navegando solo a vela tendrán poco peso en la batalla, y 70 barcos menores como galeanos y fustas. Los venecianos aportarán también un arma secreta de la época, la galeaza, buques grandes a remo como las galeras, pero dotadas de 30 piezas de artillería, que sus aldanadas darán estragos en las galeras y sus altas bordas dificultarán el abordaje. Los cristianos aprendieron de los errores del desastre anterior, el que hemos hablado de 1538, y se nombra jefe de la escuadra a Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, que no era marino. Su experiencia bélica se reducía a las guerras en tierra, principalmente la guerra de Granada o de las Alpujarras, pero pesaba sobre todo su condición real, lo cual le permitía imponerse a los mandos de las otras flotas. Asimismo, en el despliegue cristiano mezclaron los barcos de las distintas flotas, o sea, no iban por un lado españoles, por otro venecianos, por otro genoveses, sino que se entremezclaron para que así lucharan unidos junto a otra flota.
y de hecho los principales capitanes lucharon junto a la Real en el centro de la línea. La turca constaba de 210 galeras, cifra por tanto similar a la de la Liga, y contaban con 25.000 hombres, pero solo 2.500 eran genízaros, la infantería de élite turca, y el resto de menor calidad. Y curiosamente seguían utilizando mucho las flechas para el combate a distancia, porque era más rápido disparar flechas que armas de fuego, pero su efecto sobre soldados protegidos es menor y los arcabuces cristianos causarán estragos en los barcos turcos. La batalla tuvo lugar el día 7 de octubre en el Golfo de Patras, cerca de la ciudad griega de Naupacto, que es conocida como Lepanto, en español, su nombre griego es Naupacto, y que está situada entre el Golfo de Patras y el de Corinto. Los españoles buscaban la batalla para intentar destruir la flota turca. Y en la flota turca algunos almirantes deseaban esperar protegidos en el Golfo a que el tiempo desgastara la flota cristiana. Pero el sultán ordenó salir a combatir y así lo hizo el almirante turco. La batalla consta normalmente, se empeña en un centro y dos alas. Si miramos desde el lado cristiano, el ala izquierda, que estaba justo con su izquierda protegida por la costa, constaba de 53 galeras y la mandaba el veneciano Barbárigo. En el centro había 69 galeras al mando de don Juan de Austria y a la derecha 50 galeras al mando del genovés Andrea Doria, pero su extremo derecho estaba abierto al mar, pues la flota no ocupaba toda la anchura del Golfo. Pero lo más importante es que se crea una reserva de 30 galeras, así de potente, a retaguardia detrás del centro y se pone como misión al marino más experimentado, Álvaro de Bazán, que tendrá como misión reforzar zonas en peligro y aquí será muy importante su golpe de vista marinero para ver dónde hace falta y su habilidad maniobrera para acudir a tiempo a salvar las crisis. Su papel será clave en la batalla. Y delante de cada una de las agrupaciones se ponen dos galeazas. La flota turca se pone en forma de media luna, su cuerno derecho frente a la izquierda cristiana, al mando del turco Mehmed Pasha, en el centro 87 galeras, al mando de Ali Pasha, que es el jefe de la flota turca, y a la izquierda 61 galeras, al mando de Uluç Ali, renegado de origen calabrés. Y en reserva solo dejan 8 galeras. Las flotas se despliegan para la batalla y se acercan al combate con las galeazas adelantadas, 2 delante de cada cuerpo. Estas son las que inician el combate en la zona izquierda y central, con una andanada de 120 cañones que provoca graves daños en los barcos turcos junto a ellas y crean confusión en las líneas. Están además equipadas cada galeaza con 500 mosqueteros que impiden, digamos, su asalto. Y por tanto ya, digamos, infligen un primer castigo a la flota turca. ¿Pero qué ha pasado en el extremo derecho? Pues que Uluç Ali, en lugar de avanzar de frente, ha tomado dirección suroeste amenazando con el volver a la flota cristiana. Y Andrea Doria replica la maniobra y va también en dirección sur. Ello aleja a las flotas de las galeazas que no intervienen en este sector de la batalla. El primer choque se produce en el extremo izquierdo de la línea. Allí se encuentra la galera de Barbárigo que choca contra la capitana de Alejandría que trataba de envolverle. Se comienzan los combates, los abordajes, sobre todo principalmente entre las capitanas. Los genízaros abordan la capitana veneciana y Barbárigo muere de una flecha en el ojo. Y solo la ayuda de otras galeras permite recuperar la iniciativa y abordar la capitana alejandrina, muriendo también en el combate el almirante turco de ese lado. La segunda agrupación es asimismo capturada y se produce una derrota, digamos, total turca en este extremo izquierda. Las naves, cuando ven perdidas a sus capitanes, huyen hacia la costa, digamos, para huir y llegan incluso a desembarcar destacamentos de arcabuceros
persiguiendo a los fugitivos. Digamos, la derrota de la derecha turca ha sido total. Y en el centro se produce el choque también entre ambas capitanes. Los turcos abren fuego primero con sus cañones, pero los cristianos disparan a distancia más corta y causan daños mayores. Tocan las proas, los garfios de abordaje unen las naves y Lope de Figueroa y sus soldados de los tercios saltan a la sultana. Quien 10 años atrás anduviera por las calles de Estambul como prisionero, hoy avanza espada en mano por la nave almirante turca. El combate es muy duro. Incluso se lleva refuerzos por parte de Álvaro de Bazán, que desembarca 100 arcabuceros, y son continuas las galeras que de un lado a otro van apoyando en el combate a las capitanas. Los refuerzos turcos hacen retroceder a los cristianos, incluso es abordada la Real y Juan de Austria se prepara para la batalla. Pero en ese momento la nave capitana de Roma acude al rescate, carga contra los que han invadido la Real y se vuelve a tomar la sultana y es abordada en un fiero combate que termina con la muerte de Ali Pachá, cuya cabeza expuesta en lo alto de una pica, llevado Juan de Austria, que al verla exclama: ¿para qué quiero yo eso? Y la cabeza es arrojada al mar. La victoria parece segura, pero de pronto por el sur aparecen las 61 galeras de Uluchalí amenazando el flanco derecho del centro cristiano. ¿Qué ha pasado? Lo habíamos dejado navegando hacia el sur, mientras el genovés Andrea de Oria hacía lo mismo. Pero el astuto Uluchalí ha aprovechado el hueco que se ha abierto entre las flotas para rápidamente ordenar virar a la suya, bogar a toda velocidad hacia el centro cristiano, dejando atrás al genovés, buscando conseguir así una gran superioridad en el centro y derrotar al centro cristiano. Es el momento de mayor peligro de la flota cristiana. De hecho, en ese extremo derecho, 20 galeras cristianas se enfrentan a las turcas y las 6 primeras son hundidas, entre ellas o capturadas, entre ellas la capitana de Malta. Pero pronto empiezan a llegar los socorros. Primero las 7 galeras de Cardona y a continuación la reserva de Álvaro de Bazán, que logran frenar a Uluchalí. En esta flota de reserva es precisamente donde está la galera marquesa y en este combate es donde resulta herido Miguel de Cervantes. Viéndose frenado y reorganizado el centro cristiano y amenazado en su retaguardia por Andrea Doria, que ya ha logrado volver, Uluchalí aprovecha para escapar con 13 galeras y otras tantas huyen hacia el interior del Golfo. El resto son capturadas o hundidas y así concluye la batalla. Es decir, los turcos han perdido casi 200 barcos entre galeras y galeotas, de galeras casi prácticamente unas 180, más de 180, y de ellas 117 galeras han sido capturadas. Se estima que unos 30.000 turcos murieron en la batalla y se hicieron 3.500 prisioneros, lo cual da idea de la dureza de los combates. De hecho, los turcos rebautizaron el cabo junto a la zona como Cabo Sangriento. Se liberaron 12.000 esclavos cristianos, pero se estima que otros tantos murieron en la batalla. En la flota cristiana hubo 8.000 muertos y 14.000 heridos. Se perdieron 16 galeras, pero algunas quedaron en tal estado que al volver no se reconstruyeron, entre ellas la Real. Por tanto, digamos que la batalla no fue un milagro en el cual hubiera hechos prodigiosos unos pocos vencieran a muchos, y sin despreciar el favor divino ante los imponderables de los combates, fue una batalla bien preparada y ejecutada por tropas preparadas. Por último, fue la última gran batalla entre flotas de barcos rápidos a remos, que habían dominado el Mediterráneo en los tiempos de los fenicios. No volvía a darse otra batalla semejante, tan numerosa y decisiva entre estos tipos de barcos, que serían relegados a los mares más estrechos como el Negro y el Báltico, siendo sustituidos por buques, digamos, más grandes con el cañón.
Se dice que no fue una batalla decisiva, porque los turcos reconstruyeron su flota a gran velocidad y ya el año siguiente Uluç Ali mandaba una flota de 200 galeras y los turcos conquistaron Túnez en 1574. Pero nada más lejos de la realidad. Se reponen muy fácilmente los barcos, pero no a 200 capitanes navales ni a tripulaciones experimentadas. Los turcos no volvieron a hacer una gran amenaza y no se volvió a librar una batalla naval semejante. Túnez fue más una campaña terrestre en la cual los turcos aliados y los berberiscos seguían contando con gran fuerza. Y la expansión otomana se frenó por el Mediterráneo y Europa. España llegó a concertar un acuerdo de paz con los otomanos en 1578 y la flota turca fue perdiendo progresivamente importancia y no se adaptó con eficacia a los desarrollos navales que dieron lugar al navío. De hecho, en toda su historia no fue más una amenaza más que para los venecianos, que pese a volver a pactar con los turcos y mantener el comercio con Oriente, pagando un tributo incrementado, la competencia del comercio de América debilitaba ya esta ruta comercial y la única expansión otomana en el Mediterráneo se dio precisamente a costa de Venecia. 70 años más tarde iniciaron la conquista de Creta y ya a comienzos del siglo XVII, del 18, en 1700-1714, concluyó con la conquista de las posesiones venecianas en Grecia. Y bueno, yo creo que ya hemos visto un buen repaso de esta batalla. Magnífico, Fernando, la ocasión lo merecía. Y bueno, nos quedan escasamente 5 minutos. ¿Algún comentario? Entro yo. Pues no, la verdad que la exposición ha sido excelente, ¿eh? Y además esta vez ha tenido la oportunidad de poder explayarse bien, si está ahí por capítulos, por fascículos, ¿no? La descripción ha sido excelente. Efectivamente, como siempre nos queremos echar piedras sobre nuestro tejado, después de celebrar durante muchos siglos la batalla de Lepanto como la mejor ocasión que vieron los siglos, ahora se ha puesto de moda decir que no fue tanto, ¿no? O que no era española o que no fue una batalla decisiva. Efectivamente, no frenó totalmente a los turcos, pero sí los frenó. Si no fuese por esa batalla, los turcos hubiesen avanzado libremente por todo el Mediterráneo. Si hubiesen vencido los turcos, los tendríamos en Baleares ahora mismo, ¿no? Pues seguramente. Seguro. Uluç Ali, que era un renegado, y ese se escapó, fue el único que se escapó ya viendo la batalla perdida, además lo hizo bien, porque ya para que iba a sacrificar más barcos, estuvo a punto de cortar la cabeza, porque el sultán turco no le gustó que volviese vivo y Ali y el jefe de la flota le hubiesen cortado la cabeza. Eso no le gustó mucho y estuvo a punto de perder la cabeza la suya. Pero bueno, recuperó la confianza y después fue el que atacó la Túnez y la Goleta, que era una joya no muy importante para España desde el punto de vista estratégico, pero sí moral porque la había conquistado Carlos I. Entonces, claro, que se quitase a una cosa que había cogido el padre de Felipe II, pues, pero bueno, ahí también teníamos los tunecinos, eran nuestro aliado en teoría, pero bueno, sí y no, porque y cuando llegaron los turcos se pasaron de bando y después la obra de fortificación no habían terminado todavía en la Goleta, ¿no? Se estaban fortificando y no habían terminado de construir los muros. De todas formas, el comportamiento de los tercios de Flandes, de los tercios españoles, allí fue ejemplar. Allí todo el mundo pereció en el combate y casi ninguno se rindió. Prisioneros cogieron pocos y generalmente heridos, ¿no? Y yo creo que ha sido una descripción excelente de la batalla de Lepanto. Nos queda un escaso minuto. Mi coronel, ¿quieres añadir algo? Pues sí, que aparte de ser una exposición perfecta, fue esa batalla, significar que esa batalla fue celebrada en toda Europa y sentida en toda Europa
como un gran triunfo de la cristiandad ante los turcos otomanos, que representaban aún entonces un peligro grave para Europa. Fue celebrada incluso en Londres por nuestros enemigos los ingleses, y uno de los mejores cuadros de la batalla de Lepanto está pintado por un inglés y se conserva en el Museo Marítimo de Greenwich, donde están todas las glorias marítimas inglesas y tal. Bueno, pues ahí está uno de los cuadros que más me gustan sobre la batalla de Lepanto, o sea que tuvo resonancia europea. Pues muchísimas gracias, mi coronel. No nos queda tiempo para más. Esto es Historia de la Buena. Y si les ha gustado, difundan. Nos vemos y escuchamos en la próxima edición. Un abrazo para todos. Muy buenas noches.